Chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Están viendo la presentación? ¿Ven la presentación? Sí, profesor. Sí, Bueno, profesor. excelente. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, por las dudas, por ahí vi una consulta. Esta es la clase de teoría de introducción a la teoría contable de la Comisión 5, ITC. Introducción a la teoría contable, Comisión 5. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ustedes tienen que fijarse en todo lo que están haciendo y tenerlo bien en cuenta. Esta semana vi muchas consultas de gente que no sabía dónde encontrar la teoría. Yo creo que les expliqué la clase pasada, ¿se acuerdan? Dónde encontrar el material de teoría y dónde encontrar el cuadernillo de práctica en el campus, ¿se acuerdan? Yo se lo expliqué la clase pasada. Y también les dije que había una guía de preguntas sobre teoría que no era para entregar. Que cuando sea una guía para entregar, va a ser una guía de autoevaluación y una guía corta, no una guía larga como esa que tienen ahí para poder estudiar. De ninguna manera ustedes tienen que desarrollar toda esa guía. Lo que sí tienen que hacer es utilizarla para estudiar. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros arrancamos con la unidad 3 y estuvimos explicando qué es el ente, qué es la hacienda, la organización, la empresa, ¿sí? Cómo se describe, y dijimos que a nosotros nos van a interesar las organizaciones con fines de lucro, que son las que se llaman empresas, y dijimos que las empresas son entes, y que la parte de la gestión económica es lo que se llama hacienda. Todo esto trabajamos en la clase pasada. Y dijimos también y explicamos que todas las organizaciones, que ustedes le dijeron cuáles son los elementos de las organizaciones, que son los mismos elementos que tienen que reunirse cuando se trata de una empresa. Para cumplir con los objetivos necesitan de recursos, ¿se acuerdan? Y hablamos del patrimonio. Díganme ustedes ahora, ¿qué es el patrimonio? A ver, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo está compuesto el patrimonio? ¿Se acuerdan? Con los bienes y las deudas que tiene una empresa. Muy bien. Nosotros dijimos que contablemente nosotros hablamos de bienes, ¿sí? Hablamos de bienes, hablamos de recursos, que técnicamente le llamamos bienes, y conforman lo que se llama el activo, y que dijimos también que todos los recursos tienen una procedencia, y eso es lo que se llama fuente de financiación. ¿Se acuerdan? Que si a los recursos los aporta el dueño, hablamos de fuente de financiación propia. Y si los recursos son aportados por terceros, se llaman fuentes de financiación ajenas. No puede haber ningún recurso que no tenga una fuente de financiación, por eso existe la igualdad recursos igual a fuente de financiación. Lo mismo decir recursos igual a fuentes de financiación ajenas más fuentes de financiación propias. ¿Se acuerda que esto es lo que estuvimos trabajando en la clase pasada? Los recursos es lo que conforman el activo de un ente, de una organización, de una empresa. Las fuentes de financiación ajena es lo que conforma el pasivo y la fuente de financiación propia es lo que conforma el patrimonio neto. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo explicamos? De esta igualdad entre recursos y fuente de financiación y con estas denominaciones técnicas, ahí llegamos a la igualdad contable fundamental, activo igual a pasivo más patrimonio neto, también la puedo expresar como activo menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿Hasta aquí van, chicos? ¿Esto está todo claro? Entonces, ¿cómo está formado el activo? La compañera me dice que en el patrimonio hay bienes y hay obligaciones. Claro, porque al incorporarse los bienes o los recursos, a veces están financiados por terceros, entonces los bienes están afectados por obligaciones, ¿sí? Los bienes están afectados por obligaciones. Entonces, mientras debemos una parte, no es todo nuestro. ¿Está?
y eso es lo que conforma las obligaciones. Hasta aquí va, no hay ninguna pregunta. También habíamos dicho que al inicio de la vida del ente, para que el ente nazca, ¿sí?, los dueños tienen que hacer aportes o bien tienen que pedir un crédito para contar con los recursos iniciales. Los aportes iniciales es lo que se llama el patrimonio, el capital, ¿no? Los aportes iniciales de los dueños es lo que se llama capital. Y si es lo único que hay al inicio, el patrimonio neto es igual al capital. El único elemento que forma parte del patrimonio neto es el capital. Fíjense que genéricamente nosotros decimos patrimonio neto. Al principio solamente está formado por el capital. ¿Sí? ¿Qué pasa si los dueños no aportan nada? ¿Qué pasa si los dueños no aportan nada y la empresa o la organización nace con un crédito? ¿Voy a tener patrimonio neto al inicio? ¿Voy a tener capital? Bueno, claro, pero lo que compraste, si lo compraste con un crédito, ¿hay capital inicial? ¿Hay capital? No, hay deuda. Muy bien, muy bien. Si yo arranco con un crédito bancario y sin aporte de los dueños, no voy a tener capital inicial. No voy a tener capital inicial. Voy a tener una deuda. Voy a tener el activo y voy a tener una deuda. No va a existir el patrimonio neto. Pero una vez que la empresa se pone en marcha, ¿quiénes aparecen? Una vez que la empresa se pone en marcha, ¿y qué es lo que tiene que realizar la empresa para poder generar ingresos? Ventas. Muy bien, ventas. Inversionistas. Tiene que hacer ventas. La Claro, empresa, muy bien, la empresa ¿para qué nace? Para cumplir un objetivo de generar ingresos. Para generar ingresos tiene que vender algo, ¿verdad? Sí, o profe. no? Tiene que realizar ventas. A veces presta un servicio y lo vende, a veces compra bienes y los revende, a veces fabrica algo y lo vende, ¿verdad? Pero siempre se trata de generar ingresos a través de las ventas. Entonces, las ventas generan ingresos. Las ventas generan ingresos que son resultados positivos y eso incrementa el patrimonio neto. Pero a su vez, la empresa solamente tiene resultados positivos. No, también tiene negativos por los costos. También tiene negativos por los costos y por los gastos. Entonces, esos resultados negativos restan dentro del patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Que ese capital inicial o el patrimonio neto inicial se ve modificado por los resultados positivos que lo hacen aumentar y por los resultados negativos que lo hacen disminuir. Entonces, cuando la empresa ya está en marcha, está realizando operaciones, el patrimonio neto es igual al capital más los resultados. O si quieren, más resultados positivos, menos resultados negativos. Eso acá le voy a agregar el menos para que tengamos los dos. Más resultados positivos, menos resultados negativos. ¿Sí? Cuando decimos más resultados, es resultados en general. ¿Hasta aquí viene, chicos? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Nosotros dijimos que ¿quién es titular del patrimonio? ¿Quién conforma un patrimonio? La organización o la empresa, ¿sí? A partir de los recursos, ¿verdad? La empresa es la organización la titular de ese patrimonio. Y dijimos que la organización o empresa, ¿sí?, necesita para gestionar de, ¿qué cosa? Necesita de una acción administrativa porque necesita tomar decisiones. ¿Qué es eso de la acción administrativa? Todo ente necesita ser, chicos, toda organización, toda empresa, todo ente, cuando tiene recursos, y que tiene que tener recursos, necesita ser administrado, ¿verdad? Entonces,
hablamos de una acción administrativa, ¿sí? ¿Qué es una acción administrativa? Y consiste en planear qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a hacer la organización en el futuro. Planear. Esto se llama funciones administrativas. Gestionar, ¿qué es? Y realizar todas las acciones que se planearon, o sea, coordinar los recursos para cumplir con los objetivos. ¿Sí? Parte de gestionar es realizar las ventas, ¿no? Gestionar los ingresos. Y una vez que se han realizado las actividades planeadas, la otra función administrativa es controlar. ¿Qué es controlar? Lo que se planeó con lo que realmente se realizó, con lo que se gestionó. ¿Vamos hasta acá? Y muchas veces hay diferencia entre lo planeado y lo ejecutado. ¿Sí? Cuando controlamos vemos que hay diferencia, bueno, vemos qué es lo que se puede ajustar en relación a lo planeado. Eso es lo que se conoce como acción administrativa, ¿sí? O administrar o administración. Y acá, fíjense que una parte de la organización es el área administrativa o el subsistema administrativo. Creo que nosotros la organización la estudiamos como un sistema, ¿no? Como un sistema. ¿Y qué decimos? La vemos como un sistema. O sea, como un conjunto de elementos que están interrelacionados para cumplir determinado objetivo. ¿Y cuáles son los elementos de la organización, chicos? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que son los recursos humanos, son los recursos materiales, son los recursos financieros, la organización tiene objetivos, ¿sí? Tiene metas, realiza actividades, utiliza recursos que los emplea para llegar a esos objetivos. Van hasta acá, todos esos elementos tienen que estar interrelacionados en la organización y todos cumplen con una finalidad. Todos tienen un rol, ninguno puede ocupar el rol del otro. ¿Me siguen hasta acá? Por eso nosotros hablamos de la noción de sistema. Esa idea de sistema se tomó de la anatomía o de la cosmografía, donde hablamos también, vieron, del sistema solar, donde cada elemento cumple un rol, una función, para llegar a cumplir un objetivo. ¿Todos entienden eso, chicos? Sí, profe. ¿Y por qué las organizaciones y las empresas tienen que administrar? ¿Y por qué gestionan recursos? ¿Y los recursos son abundantes o son escasos? Escasos. ¿Los recursos los compra la organización o la empresa o se los regalan? Los compran. Tiene que comprarlos, muy bien. Entonces, permanentemente la organización tiene que gestionar esos recursos para ser lo más eficiente posible, para tratar de obtener el máximo beneficio posible, que es lo que está buscando. Entonces, permanentemente, para administrar, tiene que tomar decisiones. Permanentemente tiene que tomar decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? Seleccionar una alternativa. De las alternativas que tiene la empresa o la organización, tienes que seleccionar una alternativa determinada. ¿Sí? O sea, identificar las necesidades, identificar las alternativas para satisfacer esas necesidades y seleccionar. ¿Se entiende? Y seleccionar de la mejor manera posible, acuérdense, para aprovechar sus recursos de la mejor manera posible. Ser lo más eficiente posible. O sea, tomar la mejor decisión implica generar el mejor resultado con la menor cantidad de recursos posible. ¿Vamos hasta ahí? Por eso, administrar de forma eficiente. Y fíjense que acá tienen un gráfico del proceso administrativo, o sea, que consiste, lo que vimos acá arriba, decidir, ejecutar y controlar. O sea, planear, gestionar y controlar. Tomar decisiones, poner en práctica y después controlar. Controlar si esto que decidimos y lo que hicimos coincide. Y si no, ¿dónde está la diferencia? Este proceso, fíjense, también se puede graficar de esta manera. O sea, cuando decidimos, hacemos un análisis y se decide la acción que se va a realizar. Y tenemos decisiones programadas y decisiones no programadas. ¿Por qué programadas y no programadas? Porque las decisiones rutinarias, las que se toman todos los días o todas las semanas, están programadas, ¿sí? Están
escritas o están diseñadas y siempre se toman de la misma manera y generalmente son las que se toman en los niveles medios y los niveles inferiores de una organización. ¿Sí? A ver si yo les quiero mostrar el gráfico de una organización. Iríamos a ver dónde están los niveles medios y los niveles bajos. Acá les voy a compartir este material de Ricardo Palena Acuña. Este material lo tienen en el campus. A ver si se abre. Se llama Teoría Contable Aplicada y ustedes en el campus tienen el capítulo 1 y el capítulo 2. Y los dos les van a ayudar muchísimo para resolver las cuestiones de la práctica, porque los dos están bien sintetizados en cuanto a los conceptos de esta unidad. A ver, vamos a abrir. Vamos a abrir este capítulo, capaz que ustedes ya lo abrieron. Teoría Contable Aplicada. Vamos a girarlo. Fíjense, este material de Palena Acuña, a ver si estamos acá. Fíjense que esto les va a ser muy útil para trabajar. Acá tienen el gráfico del patrimonio, fíjense a la izquierda el activo, a la derecha el pasivo más el patrimonio neto, así se grafica el patrimonio neto. Y el pasivo junto al activo, fíjense que son dos rectángulos iguales. Este es el gráfico. Fíjense que acá está la igualdad contable patrimonial. Este es el gráfico de esta igualdad contable patrimonial. Son dos rectángulos iguales, porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos trabajando recién. Y me parece que voy a tener que abrir el otro archivito. El otro archivito para mostrarles. Aquí estamos. Sí, en la sección de bibliografía. Para Teoría Contable Aplicada está el capítulo 1 y el capítulo 2. Por eso se los muestro. Por eso se los muestro porque fíjense que esto es lo que yo les estaba mostrando recién, ¿lo ven? Es lo que les estaba mostrando recién que yo lo puse en el Gmail, ¿lo ven? Sí. Es lo mismo que les Sí, dije profe, se ve. porque eso es muy práctico para poder entender qué se entiende por administrar. Y esto le quería mostrar, ¿ven? La gráfica de una organización, una empresa. Fíjense que dice nivel alto, nivel medio y nivel operativo. En el nivel alto, aquí, esto no es un organigrama, esto es una gráfica, es una simple gráfica de una organización o de una empresa. Entonces, en el nivel alto están los dueños. Esto se llama el nivel volitivo, porque acá toman las decisiones, acá están los dueños, acá se grafican los dueños. En el nivel medio se grafica a los gerentes, a quienes los dueños le delegan la puesta en práctica de sus decisiones. Entonces ellos, a este nivel gerente, ¿sí?, se diseñan las políticas, ¿sí?, y los planes y los programas de la organización para cumplir con los objetivos que los dueños se plantean. Para eso los dueños delegan en el nivel medio ese trabajo. Y el nivel medio después instruye al nivel operativo donde realmente se pone en práctica y a este nivel se ejecutan
las decisiones. A este nivel se trabaja para cumplir con los objetivos, se hacen las ventas, las compras, los pagos, los cobros, a este nivel operativo, ¿sí? Se realizan las operaciones. Y les quería mostrar, porque fíjense que a medida que descendemos en esta pirámide, a medida que descendemos, hay cada vez menos autoridad, porque a medida que bajamos, cada vez tienen menos autoridad quienes trabajan. En este tienen menos autoridad que los de nivel de arriba, y los de nivel operativo tienen menos autoridad y capacidad para decidir que el nivel medio. Entonces, el grado de detalle de la información es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, en el nivel bajo, el grado de detalle es alto, y en el nivel alto, el grado de detalle de la información es bajo. Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Y porque en el nivel inferior se toman esas decisiones que decíamos programadas, porque acá toman todos los días las mismas decisiones. Vendo a quién le vendo, cuánto le vendo, cómo le vendo, compro a quién le compro, cuánto le pago, cómo me financia. Eso se decide todos los días o todas las semanas. En cambio, en el nivel superior, como decidir, por ejemplo, vender en otro mercado, o vender otro producto, o fabricar otro producto, esa es una decisión del nivel alto. O tomar un crédito es una decisión del nivel medio. Entonces, cuanto más arriba nos vamos, menos programadas son las decisiones. Y cuanto más a la base de la pirámide nos vamos, más programadas son las decisiones. Entonces, fíjense, esto les estaba mostrando yo, que las decisiones que se toman pueden ser programadas y no programadas. Una vez que se decide, se ejecuta y después se controla. Fíjense que es lo mismo que les expliqué cuando les mostré este cuadro, cuando les mostré este gráfico, y cuando les estoy mostrando este otro gráfico del proceso administrativo. ¿Se entendió este gráfico que les muestro de la organización? Esto no es un organigrama, esto es un gráfico de pirámide, nada más que para mostrar cómo estaría conformada una organización. Esto yo lo tomé de ahí para que ustedes se den una idea. ¿Vieron que acá dice fuente, paren Acuña, teoría contable aplicada, página 51? Bueno, a ustedes va a ser muy útil ese material para poder trabajar en la práctica y para poder seguir la guía de preguntas teóricas. ¿Se entiende entonces por qué la administración o la acción administrativa nosotros la vemos como un sistema? ¿Sí? El sistema administrativo es un subsistema del sistema organizacional, porque también es un conjunto de elementos. Para administrar hay que conocer procedimientos, se necesitan recursos como las personas, ¿sí? Recursos materiales, se necesitan procedimientos, ¿sí? Entonces, todos esos elementos forman lo que se llama el sistema administrativo, que es donde se toman las decisiones para gestionar los recursos del ente para cumplir con sus objetivos, tomar decisiones y cumplir con sus objetivos. Una parte del sistema administrativo es el sistema de información, ¿sí? Es el sistema de información. Entonces, ¿qué es el sistema de información? ¿Qué es el sistema de información? El sistema de información es lo que les mostré recién, es un conjunto de procesos, de procedimientos, donde se produce información para la toma de decisiones del área administrativa de la organización, del área que gestiona, ¿sí? Del área que gestiona. Entonces, ¿qué información se produce? No solamente información contable, se produce información sobre clientes, información sobre proveedores, información sobre los recursos financieros, información sobre recursos humanos, información sobre los stocks que están para la venta u otros stocks de bienes que la empresa tiene. ¿Me siguen? Y una parte de ese sistema de información es el sistema de información contable. El sistema de información contable. Esto mismo, fíjense, si nosotros seguimos trabajando aquí, van a ver
Y acá tiene una pregunta, ¿por qué se considera la contabilidad como parte del sistema de información de un ente? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque recibe datos, actúa sobre los datos y produce información. Por eso la contabilidad es parte del sistema de información de un ente. ¿Sí? Recibe datos, los procesa para producir información. Acuérdense que el dato es un elemento sin elaborar. La información es un dato elaborado. El dato no le sirve para tomar decisiones. La información sí le sirve para tomar decisiones. Entonces recibe datos sobre qué. ¿Sobre qué? Y sobre las operaciones que afectan al patrimonio del ente. ¿Y qué hace con esos datos? Y esos datos los clasifica, los resume, los ordena, los anota y produce información contable referida a qué cosa, al patrimonio de la organización y a los cambios del patrimonio de la organización. Entonces, esa entrada de datos al sistema contable viene de la documentación que respalda. Esa documentación, entonces, de los datos al proceso. ¿Qué es el proceso? Es un conjunto de etapas, chicos. Es un conjunto de etapas. El proceso contable es un conjunto de etapas. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el proceso? Y en tomar los datos, ordenarlos, clasificarlos, anotarlos, ¿sí? Para producir información contable. Acá lo tienen graficado de otra manera, ¿sí? Al sistema, y acá tienen un cuadro de los elementos que componen el sistema contable. Entonces, ustedes ven este gráfico que tienen aquí. Fíjense que la organización la estudiamos como un sistema, o sea, conjunto de elementos interrelacionados. La administración es un sistema y un subsistema del sistema organizacional. El sistema de información es un subsistema del sistema administrativo. Y el sistema de información contable es un subsistema del sistema de información general. Del sistema de información general ustedes pueden generar datos relacionados con, por ejemplo, las personas que trabajan en la organización, los empleados, ¿sí? Las cuentas corrientes bancarias, el contenido o las existencias que hay en el depósito. En cambio, el sistema de información contable produce información relativa al patrimonio de la empresa y a partir de datos relacionados con las operaciones que pueden afectar ese patrimonio, ¿sí? Y también lo estudiamos como un sistema, porque también está formado por un conjunto de elementos interrelacionados que cumplen una finalidad, que es producir información contable. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, el sistema contable, acá tienen una gráfica que también está en ese libro de teoría contable aplicada, que les mostré recién, que hay una parte de ese libro, está el capítulo 1, el capítulo 2, ahí en la pestaña de bibliografía de la unidad 3, en la parte de bibliografía, en la parte de teoría, ¿no? De material teórico. Y fíjense el sistema contable, cómo está compuesto. El sistema contable está compuesto por un entorno. ¿Cuál es el entorno? Todo lo que está alrededor. O sea, todo el resto del sistema de información es el entorno del sistema de información contable. El sistema administrativo también es el entorno y la organización también es el entorno, porque todo está alrededor del sistema de información contable, ¿sí? Está afuera. El límite, ¿qué es el límite? Es la circunferencia. Este es el límite del sistema de información contable, la circunferencia. ¿Sí? Es lo que separa el entorno del interior. ¿Estamos? Del interior del sistema de información contable. Luego tenemos las entradas, que dijimos que son los datos que el sistema de información contable capta y que tienen que estar respaldados por documentación. La salida de este sistema es la información contable. Y este sistema tiene componentes que recién ya se lo mencioné, que son las personas que trabajan para producir información contable. Y también elementos materiales. ¿Y como qué? Y como los medios de registro, que acá pueden tener planillas, y generalmente todo se hace con sistemas computarizados, ¿sí? Entonces, para poder hacer
los registros, necesitamos de las cuentas, necesitamos de los libros, necesitamos de conocer las reglas de la partida doble y las normas contables que tenemos que aplicar. Todos esos elementos los tienen que conocer estos recursos humanos, que son los otros componentes del sistema de información contable. De la combinación de todos ellos, se va a producir la salida del sistema de información contable, que es la información. ¿Vamos hasta acá o no vamos hasta acá? ¿Me siguen? O sea, información contable es producida por este subsistema del sistema de información, que es una partecita del sistema de información, y el sistema de información es una partecita del sistema administrativo, y el sistema administrativo es una partecita o un subsistema del sistema organizacional. ¿Les queda claro todo esto? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Vamos hasta Sí. acá o tiene alguna pregunta para hacerme? ¿Vamos hasta acá o no? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces acuérdense que ustedes para ver contenido pinchan la manito y ya sé que les adeudo el link para entrar a Gemini, ¿no? No se los mandé todavía. ¿No? No, creo que no lo subió todavía. Todavía no se los mandé. Profe, ¿Sí? yo en el caso de la Comisión 5, o sea, yo, usted explicaba eso, yo lo que hice era por el grupo de WhatsApp para que lo vean, porque No te estoy escuchando. Vos sabés que te escucho mal. Decime de nuevo. Decime de nuevo, por favor. que en el caso de la Comisión 5, ¿Qué es esta? yo lo copié mientras te explicaba y lo puse en el grupo de WhatsApp. Ah, ¿lo pudiste pasar por WhatsApp? Sí, sí, Bueno, entonces todo lo tienen. creería, depende si alguno está o no en el grupo. Yo después se los voy a mandar. Acuérdense que es un link, yo se los voy a mandar a ustedes al correo, ¿saben? Se los voy a mandar a todos al correo para que puedan entrar. Es un link. Perfecto, yo se los voy a mandar. Ahí está, ¿ven? Ahí está el link. Ahí está, lo pueden copiar. Ese es. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, queda claro que el sistema de información contable, chicos, el sistema de información contable está compuesto por estos elementos, ¿sí? Y dentro del sistema de información contable se realiza el proceso contable. O sea, en este sistema se procesan los datos para obtener información contable. ¿Y qué es un proceso? Es un conjunto de etapas entre que el dato ingresa, se clasifica, ¿sí? Se ordena, se identifica y se registra. Eso es procesar. Y luego, del sistema de información contable, va a salir información contable. ¿Sí? Información contable para elaborar los estados contables. ¿Van hasta ahí o no? Siempre es la información relativa al patrimonio y sus cambios. ¿Sí? Información relativa al patrimonio y sus cambios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ven acá, la información contable tiene que reunir determinados requisitos o determinadas cualidades. Eso está enunciado en la resolución técnica número 16. A esa la pudieron identificar, vieron que esa está en el campus. La resolución técnica 16 está en el campus. Sí, profe, está en el campus. ¿La pudieron encontrar? Sí, sí. Perfecto.
Bueno, en la 16 se explica, aparte de los conceptos generales de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado, y demás, también les explica cuáles son los atributos de la información contable. A ver, que alguien me diga qué entendemos por información contable, a ver si nos quedó claro. Para repasar, ¿qué es la información contable? ¿Qué es la información contable? Es la información de cómo está compuesto o qué es lo que afecta al patrimonio de un ente. Información relativa al patrimonio de un ente. Y ¿ese patrimonio es estático? No. No. A los cambios. ¿Y quiénes provocan los cambios del patrimonio? ¿Quiénes provocan los cambios del patrimonio? ¿Su ambiente lo provoca? ¿Quiénes? Los dueños de la empresa. ¿Cómo? No te escuché Los vos. dueños de la empresa. No, pero ¿qué se realiza y que puede el entorno no? ¿Qué hace cambiar el patrimonio? Las operaciones que se realizan. Las operaciones, muy bien, Iván. Solamente si hay operaciones o algunos hechos económicos, el patrimonio puede cambiar, si no, no. Y si el patrimonio no cambia frente a un hecho económico, ¿a la contabilidad le interesa? No, porque estaría estático, digamos. No habría cambio y no se podría realizar un informe. Muy bien. Las operaciones o los hechos económicos que no hacen cambiar el patrimonio, la contabilidad, acuérdense, no los capta. Esos datos no van a entrar al sistema de información contable. Ahora yo les pregunto a ustedes, nómbrenme operaciones o hechos que hacen cambiar el patrimonio. ¿Una venta? Muy bien, Iván, una venta. Adquisición de una obligación. Una ¿Cómo? pérdida. ¿Qué cosa? Compras y ventas. Una venta, ¿qué más? Una pérdida. Muy bien, una pérdida. Guadalupe, ¿qué puede causar una pérdida? Ponerle un incendio de la mercadería, de Muy bien, Guadalupe. alguna parte del edificio de la empresa, algo. Muy bien. ¿Y qué tipo de resultado de una pérdida? Negativo. Negativo, muy bien. Una pérdida es un resultado negativo. Entonces, ¿qué hace una pérdida del patrimonio neto? ¿Lo hace? ¿Cómo afecta una pérdida? Lo disminuye. Muy bien. Una pérdida va restando dentro del patrimonio neto porque lo disminuye. Muy bien. Una pérdida, fíjense que si es un incendio, ¿es una operación o es un hecho económico? ¿Un hecho económico? Un hecho económico, porque la pérdida no forma parte del ciclo operativo. Vieron que el ciclo operativo es todas las etapas que tiene que realizar la empresa para llegar a su objetivo. O sea, si, por ejemplo, vende muebles, tiene que comprar los muebles, pagarlos, venderlos y cobrarlos, ¿no? Ese es su ciclo operativo. Y si se le incendia parte del depósito, fíjense que ese incendio no tiene nada que ver con su ciclo operativo. Entonces, es un hecho del contexto porque está fuera de ese circuito de operaciones. ¿Se entiende? De ciclo operativo. Pero, como ustedes bien dijeron, como puso como ejemplo Guadalupe, esa pérdida hace disminuir el patrimonio neto. Y también hace disminuir el activo, porque yo tenía mercadería, Guadalupe, también el activo, ¿verdad? No lo entendí, profe, porque anda medio mal mi internet. Lo escucho cortada. Ese ejemplo que vos me dijiste, el incendio que me destruye las mercaderías, es una pérdida que me hace disminuir el patrimonio neto. ¿Y al activo qué le causa? También disminuye porque la mercadería es un activo que tenía de stock, sería. Muy bien. El activo disminuye y la pérdida hace disminuir el patrimonio neto. Acuérdense que nosotros siempre estamos trabajando con la igualdad contable, que los movimientos de un lado tienen que balancearse con los movimientos del otro lado de la igualdad. ¿Me siguen?
Siempre tenemos que mantener la igualdad contable. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Sí, profe. Pero muy bien. A ver, otras operaciones, muchos económicos. Muy bien el ejemplo, chicos, ¿eh? Muy bien los ejemplos. A ver, otro ejemplo de operación o hecho económico que hace cambiar el patrimonio. La compra de un vehículo para la empresa. Muy bien, Julieta, la compra de un vehículo para la empresa. ¿Qué hace cambiar la compra de un vehículo? ¿Cómo lo compraste? En efectivo. Muy bien, Julieta, lo compraste en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si Disminuye mi patrimonio, o sea, mi dinero en efectivo, digamos, mi capital. No. El capital no. Acordate, el vehículo y el efectivo. ¿El efectivo de qué parte del patrimonio salió? ¿Del activo? En ese Muy caso, bien. profe, Muy bien. disminuye caja y banco. Disminuye el Caja y activo. banco de activo. ¿Cómo? Si es en efectivo, disminuye caja y banco de mi activo. Muy bien. ¿Y por el vehículo que entra, qué le pasa al activo? Aumenta también. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos, Julieta? Eso es una operación que la contabilidad va a tener en cuenta. ¿Sí? Ingresa el vehículo y sale en efectivo. El cambio se realizó solamente en el activo. Chicos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Qué otra operación, chicos, o hecho económico puede hacer variar el patrimonio y en la contabilidad le interesa? Un crédito. Por ejemplo, la empresa toma un crédito, muy bien, toma un crédito en el banco. Entonces, ¿qué surge ahí cuando toma un crédito en el banco, un préstamo? Una deuda. Muy bien. Tiene una deuda, pero ¿qué más tiene? Un aumento Pero activo. Aumenta el activo. Claro, aumenta el activo también. Intereses. Muy bien, Carolina. Aumenta el activo porque ingresa ese dinero en la cuenta o en la casa y aumenta las deudas. Y van a ver que, bueno, después los intereses vamos a hablar del tema de intereses, ¿no? Porque yo capaz que pido 1.000 y tengo que devolver 1.500, ¿no? Eso ya lo vamos a ver con más tiempo. Pero quedó claro entonces qué es una operación y qué sería un hecho que no forma parte del ciclo operativo, pero que hace variar el patrimonio. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces. ¿Quedó claro entonces? ¿Han entendido a qué se le llama información contable? Bueno, la resolución técnica número 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas es esta federación nuclea todos los consejos de ciencias económicas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué hace el Consejo de Ciencias Económicas? Es un organismo donde nosotros los contadores nos matriculamos, los licenciados se matriculan, ¿y qué hace el Consejo de Ciencias Económicas? Y vela por nuestro cliente. Da fe de que nosotros somos los que firmamos y somos los que ejercemos la profesión. Se los voy a decir de esa manera muy sencilla. Entonces, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas nuclea los consejos profesionales en ciencias económicas, que cada provincia tiene el suyo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el suyo. Nosotros en Entre Ríos tenemos el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Esto lo tienen que saber de ahora en más porque se les van a preguntar siempre, chicos, se los van a preguntar siempre. Entonces, los consejos profesionales son los encargados de emitir las normas, pero como son 24, la tarea la asume la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y ellos van refrendando esta elaboración de normas. Esta es una norma, la RT 16 es una norma profesional, resolución técnica número 16.
Entre otras cosas, la RT16 define las cualidades de la información contable, las cualidades o requisitos de la información contable. Y le llama atributos. Fíjense, el primer atributo que dice que la información contable debe ser pertinente o atingente. Pertinencia o atingencia. ¿Qué significa eso? Que la información contable debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios, o sea, quienes van a tomar decisiones con esa información contable. O sea, esa información contable que el ente produce les debe servir a los usuarios. Acuérdense, ¿quién es usuario? ¿Quién es usuario? Los que van a tomar decisiones con información contable. ¿Sí? Y fíjense que la información contable patrimonial generalmente se prepara para usuarios externos, que son los bancos, que son las FIP, que son los clientes, que son los proveedores, ¿sí? Que son organismos públicos. Esos son quienes van a hacer uso de la información contable que el ente produzca. Por supuesto que también el mismo ente va a usar esa información para tomar decisiones. Pero van a ver que fundamentalmente los estados contables van dirigidos hacia terceros. ¿Vamos hasta acá o no? ¿Sí? Entonces, los terceros, la información contable es pertinente cuando ellos permiten, con la información contable que el ente les produce, o la empresa les produce, y les tiene que permitir para confirmar cuestiones que ellos pensaban de la empresa o para predecir situaciones en relación a la empresa. ¿Sí? Tiene que tener un valor para confirmar, un valor para predecir, así decir, bueno, la empresa que produce esta información es una empresa que produce ganancias, ¿sí? Yo pensaba, bueno, con esta información que me entrega, me confirma que produce ganancias, me confirma que tiene un importante pasivo, me confirma que no tiene un importante pasivo. Eso yo lo puedo ver a través de la información contable. Entonces, pertinente significa apta para tomar decisiones. Confiable significa creíble para los usuarios. Creíble para el banco, creíble para la FIP, creíble para los inversores, creíble para quien debe usar esta información. Eso significa confiable, significa creíble, ¿sí? Significa creíble. Creíble significa que si creen en la información contable, la van a usar para tomar decisiones. Entonces, fíjense que acá 1, pertinente, 2, confiable. Y dentro de confiable, para que sea confiable, fíjense, para que sea confiable, tiene que ser aproximada a la realidad y verificar. Por eso tienen 1, 2, 1, 2, 1, está codificada de esa manera. 1, 2, 1 y 1, 2, 2. Para que sea confiable tiene que ser aproximar a la realidad y verificar. Ya les voy a explicar. Aproximar a la realidad, ¿qué significa? Que la información contable debe reflejar la realidad de la empresa de la mejor manera posible, decimos lo más fielmente posible. Debe describir la realidad de la empresa y medir lo que corresponda medir, ¿sí? Sin cometer errores y sin cometer omisiones que deformen la realidad de la empresa, ¿sí? Debe reflejar lo más fielmente la realidad de la empresa. La realidad de la empresa que está conformada como por la empresa tiene un patrimonio, cumple con un ciclo operativo, realiza operaciones, tiene recursos, tiene que cumplir con sus objetivos, ¿sí? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ustedes saben que la información contable que tiene que mostrar el patrimonio, sus cambios. Entonces, cuando hablamos de aproximación en realidad, es que el patrimonio que yo muestro a través de la información contable sea lo más fielmente representativo de lo que es ese patrimonio en la realidad. ¿Y por qué decimos que por qué no puede ser tan fielmente representativo?
No se olviden que a veces nosotros realizamos estimaciones. Por ejemplo, estimamos que un cliente no nos va a pagar porque es moroso, muy moroso, ¿sí? Estimamos que los bienes se deprecian en determinada cantidad de años, estimamos desgastes, ¿sí? Estimamos probabilidades de que un suceso va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, probablemente voy a despedir a un empleado. Entonces, fíjense, cuando yo estoy hablando de estimar, ¿sí? Cuando estoy hablando de estimar, ustedes me pueden decir, bueno, si yo estimo que, por ejemplo, un automóvil tiene una vida útil de 5 años, y bueno, eso es de estimar, de alguna manera puede llegar a deformar la información contable, porque yo puedo estar estimando de una manera errónea. Y de la manera que yo estimo, ¿sí? O supongo, o calculo una probabilidad, ¿sí? Eso me va a afectar la aproximación a la realidad de la información contable, o cómo yo estoy mostrando el patrimonio. Por ejemplo, yo digo, hay clientes que me deben por 1.000 pesos, pero yo estimo que clientes por 300 no me van a pagar. Entonces, ¿por qué? Es porque están muy demorados. Entonces, yo estimo que realmente los que me van a pagar son clientes por 700 pesos. Pero es una estimación donde hay una parte subjetiva del profesional que lo hace. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que la aproximación a la realidad sea lo más exactamente posible, lo más fiel. Nunca va a ser exacta, sino que nosotros decimos que la aproximación va a ser razonable. La aproximación a la realidad tiene que ser razonable. Y ustedes ya van a ir viendo todos estos conceptos y a qué nos referimos cuando decimos razonable. En general, cuando nosotros hablamos de que la información contable tiene que ser razonable, ¿saben qué es? Es cuando yo les digo, bueno, yo estimo de que de mis deudores por 1.000 pesos, deudores por 300 no me van a pagar. Y le doy a todos ustedes la información contable de los deudores y digo, a ver chicos, cada uno me analiza y me dice si están de acuerdo por la mora que tiene este cliente y por la situación del cliente, díganme si están de acuerdo en que estos clientes por 300 pesos quizás no me vayan a pagar. Y si estamos todos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo, decimos que es razonable la estimación. ¿Se entiende eso, chicos? Ya van a aprender que hay información, hay elementos que lo vamos a tener que estimar porque no vamos a tener los datos que partan de un documento y lo vamos a tener que estimar de una manera razonable. Entonces, aproximación a la realidad significa que la información contable debe representar el patrimonio de la empresa, a la empresa, de la forma más razonable posible, ¿sí? Ser lo más fiel representativa de la realidad del ente o de la empresa. Entonces, la RT16 dice, para eso tiene que reunir estos 3 requisitos: esencialidad, neutralidad e integridad. ¿Qué significa esencialidad? Para nuestra RT16, esencialidad significa que las operaciones y los hechos deben contabilizarse y después exponerse basándose en la sustancia, en la realidad económica de la empresa. ¿Qué significa eso? Que a veces los documentos, la documentación o la fuente de información nos van a dar cierta información o cierta información incompleta, pero a veces la realidad va a estar por encima de lo que dice la documentación, ¿sí? Y vamos a tener que reconocer un hecho o una transacción por encima de la instrumentación por documentación. Ese ejemplo que decía Guadalupe de un incendio, fíjense, de un incendio, ustedes nunca van a encontrar que una factura, un recibo, un remito o un documento donde ustedes prueban un incendio, pero sí van a poder probar un incendio, ¿sí? Van a poder sacarle una foto y buscar a un escribano, porque eso es lo que hay que hacer. Ahora existe la fotografía, ¿no? El celular para sacar fotos.
pero van a tener que buscar un escribano que haga un acta de ese incendio para que después pueda registrar la realidad. ¿Entienden eso? Entonces, la esencia, el incendio, esa realidad va por encima de un documento. ¿Se entiende? De que haya un documento, esencialmente una factura o algún documento, igualmente ya les digo, tenemos que buscar un escribano para que haya un acta firmada por alguien donde yo pueda guardar esto, ¿sí? Y usarlo como documento para registrar la pérdida. Eso significa esencialidad, que la realidad va por encima de muchas veces sobre la forma en que yo instrumento los hechos económicos o las transacciones que hacen cambiar el patrimonio. Eso es esencial. La realidad, la sustancia y la realidad económica por encima, ¿sí?, de la forma en que yo instrumento o documento esa realidad o esas transacciones. ¿Qué significa neutralidad? Actuar con neutralidad, o sea, actuar en forma objetiva, ¿sí? Para que los estados contables, la información contable sea neutral, acuérdense, tiene que estar preparada de forma objetiva. El contador, y quien prepara la información contable, debe actuar en forma objetiva, o sea, con independencia de criterio, ¿sí? Y cualquiera que observe la información contable, como el caso que yo les decía recién, y tome un criterio, pueda llegar a lo mismo, a producir la misma información que el contador responsable de producir la información contable de una empresa, ¿sí? Entonces, neutralidad significa que no tiene que actuar con criterios personales, ¿sí? Y que tiene que lograr medir el patrimonio, describir el patrimonio, describir los activos y los pasivos, ¿sí?, de forma tal que no resistan opiniones de otro que digan lo contrario. ¿Por qué? Y porque yo voy a decir, tengo una mercadería que vale 100 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la factura de compra indica eso. Entonces yo lo respaldo con la factura de compra. Digo, no, pero esta mercadería yo le podría poner 150 si el activo es más importante, y ya de paso voy determinando un activo más importante porque esta empresa necesita pedir un crédito bancario. Eso no es actuar con neutralidad, ¿sí? Eso no es actuar con objetividad. ¿Se entiende eso? Y después, para que la información contable sea íntegra, debe ser completa. O sea, no debe haber omisiones de ningún elemento que deba formar parte de la información contable, ¿sí? Y tiene que ser verdadera, no tener errores, para ser lo más confiable posible. Entonces, si reúne estos 3 requisitos, va a ser aproximada a la realidad. O sea, ser preparada con forma objetiva, ser completa y tener en cuenta que la esencia económica de las transacciones o hechos económicos están por encima de la forma en que está instrumentada esa realidad, documentada esa realidad. Y aparte, para ser confiable, tiene que ser verificable. Ese requisito de verificabilidad. ¿Qué significa ese requisito de verificabilidad de la información contable? ¿Qué significa? Que se puede comprobar. Que se puede comprobar. Muy bien. Que sea comprobable por cualquier persona que entienda, obvio. Chicos, para poder comprobar si la información contable es la que corresponde, es confiable, tiene que ser alguien que entienda, que sepa de contabilidad, ¿no? De documentación, de reglas contables, de normas contables.
tiene que ser alguien que tenga la suficiente capacidad técnica como para poder verificarla, para poder controlarla. La RT16 habla de la pericia suficiente. O sea, que tenga la formación suficiente como para poder verificarla. Entonces, la información contable es confiable si es aproximada a la realidad y si es verificable. Y para ser aproximada a la realidad tiene que reunir los requisitos de esencialidad, neutralidad e integridad. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense, otro de los atributos es la sistematicidad. Y acá seguimos fíjense, la codificación general. Atributo de pertinencia, confiabilidad, sistematicidad. Fíjense que estos están todos dentro de confiabilidad. ¿Lo ven? Estos que están acá, estos son atributos de la confiabilidad. Aproximación a la realidad y verificabilidad, y atributos de la aproximación a la realidad son estos tres: esencialidad, neutralidad e integridad. ¿Van hasta ahí o no vamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, otra de las características o requisitos o cualidades o atributos de los que habla la resolución técnica 16 es la sistematicidad. Esto, ¿eh? La sistematicidad. Entonces, la información contable que se elabora debe estar ordenada en base a reglas que están en las normas contables. Fíjense que cuando yo les muestro el activo, les muestro el activo, fíjense que el activo en la igualdad contable nunca lo ponemos en el lugar que yo quiera, ¿sí? Nunca está en cualquier lugar el activo. ¿Dónde está siempre el activo? En la igualdad contable está a la izquierda, ¿lo ven? El activo siempre está a la izquierda. ¿Lo ven o no? Sí. Y el pasivo y el patrimonio neto siempre están a la derecha del signo igual. Nunca no la van a ver al revés, porque la igualdad contable es esa. Y también se puede escribir de esta otra manera: activos menos pasivos igual a patrimonio neto. Pero que yo les mostré el gráfico, a ver si está en este, el gráfico del patrimonio, que son estos dos rectángulos que están pegados a esto. Gráficamente el patrimonio se dibuja de esta manera. Entonces, fíjense, este rectángulo es el activo y estos dos rectángulos son el pasivo y el patrimonio neto. Fíjense que estos rectángulos generalmente no son iguales, pero podría ser que el pasivo, la financiación ajena, igual a la financiación propia, o sea, igual al patrimonio neto. ¿Sí? Pero generalmente no son iguales. Son distintos. Pero sí, los dos forman un rectángulo que igualan al activo y siempre lo van a encontrar este rectángulo a la derecha del rectángulo que es el activo. ¿Por qué? Y porque así va conforme la igualdad patrimonial, donde tienen el activo a la izquierda al igual y el pasivo a la derecha del signo igual, más el patrimonio neto. Eso es una forma de ordenar. Por eso, entonces, la información contable tiene que estar presentada de forma sistemática u ordenada, ¿sí? Sistemática u ordenada. Nunca lo van a encontrar al revés. Eso es sistematicidad. Sistematicidad. Fíjense que van a ver que cada dato que ingresa al sistema de información contable para producir información contable, usted no lo tratan a todos los datos de la misma manera. A cada dato lo van a tratar de distinta manera. ¿Por qué? Porque van a ver cada dato a qué elemento se refiere. Si se refiere a un elemento del activo, a un elemento del pasivo, a un elemento del patrimonio neto, y lo van a tratar diferente. ¿Y por qué lo van a tratar diferente? Y porque cada dato responde a un hecho o a una operación determinada. Y yo cuando el sistema de información contable lo capta, van a ver que las cuentas no son las mismas para captar todos los datos
que van a parar al sistema de información contable y se van a transformar ahí. A eso me refiero cuando hablo de sistematicidad, cuando la resolución técnica número 16 habla de sistematicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta para hacer? No, profe. ¿No por ahora? ¿No hay preguntas porque no entienden? ¿O hay preguntas porque no entienden? ¿No está claro? Sí entendemos, lo que decía no era que no había preguntas. Claro, sí, está claro, sí, profe. Bueno, Julieta, excelente entonces. Otro de los requisitos entonces, aparte de la sistematicidad, es la comparabilidad. La comparabilidad. ¿Qué significa que la información contable que sale del sistema de información contable sea comparable? Sea comparable. Que la misma empresa o el mismo ente lo pueda comparar con información de ella misma de otro periodo, que la pueda, para ver si hay coincidencias o no hay coincidencias, que la pueda comparar con información contable de ella, del mismo ente pero de otro periodo, o que pueda comparar la información contable con información de otros entes o de otras empresas. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué eso es importante? Que se pueda comparar. Y porque comparar significa, es importante para que el ente pueda analizar su situación y ver si ha evolucionado para bien o no lo ha hecho. O cómo es su situación respecto de otros entes, ¿no? Para que se pueda comparar, todo tiene que estar expresado en la misma unidad de medida, chicos. Si expresamos todo el peso ajustado por inflación, todo el peso ajustado por inflación. Si expresamos todo el peso, pero sin ajustar por inflación, todos los elementos del patrimonio van a estar expresados de la misma manera. ¿Se entiende? O sea, expresado con la misma unidad de medida. Ustedes saben que toda la información contable, para poder sumar, hay que expresar todo el peso. ¿Estamos muy claros de eso? El activo tiene que estar expresado en pesos o en la moneda que rige en el país. El pasivo tiene que estar expresado en pesos. El patrimonio neto tiene que estar expresado en pesos. Eso está claro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Yo lo tengo que describir, o sea, decir cuáles son los elementos que lo forman y después también expresar, bueno, cuánto vale cada uno de esos elementos en pesos. Entonces, para que la información sea comparable, tengo que, para todos los elementos, usar la misma unidad de medida, tengo que usarlos para todos los mismos criterios. Yo si tengo, fíjense, los distintos elementos, por ejemplo, tengo que medir bienes para la venta. Entonces, todos los bienes para la venta los tengo que describir y medir por el mismo criterio. O sea, les tengo que dar valor con los mismos criterios. Todos los bienes de uso les tengo que dar valor con los mismos criterios. Ya lo van a ir aprendiendo a eso. ¿Cuáles son los criterios para darle valor? O sea, mantener una uniformidad. ¿Se entiende? Mantener una uniformidad dentro del mismo ejercicio y de un ejercicio a otro. Usar siempre las mismas cuentas. Analizar los datos siempre de la misma manera. Yo no puedo usar una vez una cuenta, otra vez otra cuenta, analizar un dato de una manera, después de la otra. ¿Se entiende eso? O sea, para que se cumpla ese requisito de la comparabilidad, yo tengo que aplicar siempre las mismas reglas. ¿Sí? Y los periodos que comparo tienen que ser de la misma duración. Yo no puedo comparar 4 meses con un año, ¿no? 4 meses con 4 meses, un año con un año, un mes con un mes. ¿Se entiende? Yo no podría comparar periodos distintos, ni de la misma empresa ni empresas distintas. Si yo comparo un año, tiene que ser un año con 12 meses contra 12 meses. Yo digo, bueno, voy a ver el primer cuatrimestre del año. Bueno, el primer cuatrimestre del año 2021 con el primer cuatrimestre del año 2020. Podría comparar, ¿no?
O enero del 2021 contra enero del 2020. ¿Se entiende eso, chicos? Eso significa que la información sea comparable. Que la información contable sea comparable. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Eso es comparable. Y después, otro requisito es el de claridad. Es el de claridad. O sea que la información contable debe ser clara o debe ser comprensible. Comprensible para los usuarios. O sea, sin cosas que sean poco claras, difíciles de comprender, y que los usuarios no puedan saber qué es. Yo, por ejemplo, si yo en vez de usar la cuenta caja, quiero usar la cuenta efectivo. Y no sé si me queda tan claro qué es la cuenta, o la cuenta monedas y billetes. ¿Se entiende? Eso no es claro. El usuario sabe que para representar al efectivo y todo lo que es parecido al efectivo, utilizo la cuenta caja. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que usar siempre la información expresada de forma clara, de forma comprensible, y que no haya nada que sea confuso. ¿Se entiende? Que no haya nada dentro de la información contable que sea confuso, que se preste a más de una interpretación. Eso es el requisito de claridad, de comprensibilidad, que el usuario pueda entender. ¿Sí? Y que tengan toda la información que el usuario pueda llegar a tener para tomar decisiones. Y si a mí me parece que me puede quedar claro, se la tengo que explicar a la información. Tengo que agregar una explicación para que el usuario pueda entender, ¿sí? ¿De dónde saqué el dato? ¿De dónde saqué el número? ¿Por qué puse ese importe? Si yo considero que el usuario no lo puede entender, lo tengo que aclarar. ¿Se entiende eso? En algún lugar de los estados contables tengo que aclarar para que quien lo lee y necesita tomar decisiones con los estados contables los pueda entender, los pueda comprender y los pueda usar para tomar decisiones. Bueno, si la información no reúne todos estos requisitos, chicos, mi información tiene falencias, ¿no? Tiene debilidades y no sirve realmente para tomar decisiones en forma oportuna y lo más pertinente posible, ¿sí? Ustedes saben que las mejores decisiones tienen que ser tomadas en forma completa y en forma oportuna, en el momento que haya que decidirlas. Y si la información no tiene si yo no tengo la información con todos estos requisitos, no voy a poder tomar información en forma oportuna, ¿sí? Y de la mejor manera posible cuando yo tenga que tomar una decisión. ¿Sí? Y acá tengo las restricciones, ¿sí? La RT16 también dice que hay dos limitaciones que hacen que yo no voy a tomar decisiones, o sea que a estos requisitos de alguna manera me los limita. Es la oportunidad como les decía recién. O sea que la información debe estar disponible para los usuarios, para que tomen decisiones, cuando ellos tienen que tomar las decisiones. ¿Sí? Si no, por ejemplo, deja de ser pertinente, si la información no está en el tiempo para que los usuarios puedan tomar las decisiones. Necesitan tomar una decisión hoy y resulta que no tienen la información. Entonces ya la información, si está para mañana, ya no es oportuna. Eso quiere decir oportuna. ¿Sí? Y este otro límite, esta otra limitación es que haya un equilibrio entre los beneficios y los costos. Si el costo de producir la información es más grande que el beneficio que me pueda producir, entonces a veces tengo que desechar la información que me estaría haciendo falta, ¿no? Si me estaría haciendo falta. Chicos, si yo, por ejemplo, para analizar el gasto de luz, ¿sí? Para analizar el gasto de luz, se me ocurre que yo tengo que llegar a determinar cuánto tengo una sola factura de luz en toda la empresa, pero entonces quiero llegar a determinar y quiero contratar a un profesional
que me diga cuánto gasta cada foco prendido en la empresa el tiempo que yo lo tengo prendido. Eso seguramente me va a salir muy caro porque yo voy a tener que ser un profesional que entienda de eso y seguramente me va a salir tan caro determinar eso que más vale me quedo con mi gasto de luz y hago un control mucho más sencillo que lo puede hacer la gente que trabaja en la empresa y puede estar apagando la luz y se controla uno con otro y no buscar un ingeniero que me diga cuánto gasta cada foco de esa factura que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces, a veces, por querer tener información, en este caso, este ejemplo que les di sobre el gasto de la luz, para ver cómo hago para reducirlo, a veces el costo de tener esa información, si es más importante que el beneficio, y bueno, en esos casos yo tengo que evaluarlo. El costo de obtener la información no me puede ser más alto que el beneficio que me reporte, decir, bueno, dale, si hago ese control, ¿y cuánto bajo el gasto de luz? Chicos, ¿vamos hasta acá? ¿Vamos hasta acá? Entonces, la resolución técnica 16 habla de los atributos, de las cualidades y también de las limitaciones. ¿Sí? De las limitaciones. Las limitaciones que hacen que los requisitos por allí de alguna manera no se puedan cumplir porque es muy alto el costo de cumplir con algunos de esos requisitos. ¿Sí? Es muy alto el costo, como ese ejemplo que yo les ponía recién de la factura de luz. ¿Sí? Que a veces realizar determinados controles no lo puedo hacer, la contadora no lo puede hacer, o algunas personas no lo pueden hacer, y yo tendría que buscar otros profesionales para que me hagan ciertos controles. Por ejemplo, acá que ustedes están viendo un camión. Un camión se amortiza o se deprecia en 5 años. Y ustedes me dicen, en 5 años un vehículo anda muy bien. Generalmente en 5 años un vehículo sigue marchando, ¿no? Yo lo puedo seguir usando. ¿Por qué lo deprecio en 5 años? ¿Por qué yo digo que sí, en 5 años se consumió su vida útil? Porque es un criterio. Es un criterio que se usa en contabilidad, chicos. Es un criterio que se usa. Es un criterio ampliamente difundido que se usa. Y ustedes me van a decir, pero profe, un camión, yo lo compré nuevo, en 5 años anda muy bien, con algún mantenimiento anda muy bien. Bueno, con el criterio contable es depreciarlo en 5 años. ¿Sí? Y considerar que en 5 años está totalmente depreciado. ¿Sí, Lucas? ¿Puede ser porque por cada año pierdo un 20%? Claro, pero un criterio contable, pero a veces yo lo que estoy diciendo que ustedes pueden advertir que en la realidad un camión de 5 años de antigüedad no está tan desgastado como para decir no lo uso más. Tal cual. Tal cual, ¿no es cierto? Y para la contabilidad un camión que tiene 5 años está totalmente depreciado, chicos. Totalmente depreciado. Y le ponemos valor 1. Desaparece de nuestra contabilidad porque está totalmente depreciado. Entonces, eso es un criterio. Y usted me puede decir, pues ese criterio, profe, capaz que tendríamos que analizarlo. Sí, pero los contadores no somos expertos en vida útil de los bienes. ¿Qué tendríamos que buscar? Un profesional a quien tendríamos que pagarle para que me calcule exactamente la vida útil de un camión y no sé si se justifica, chicos, contablemente, si se justifica por el beneficio de tener ese cálculo, si no seguirlo depreciando como venimos haciendo, 20% por año en 5 años. A nadie lo hace en general, pero si una empresa lo querría hacerlo, podría hacer. Tendría que evaluar los beneficios de, por ejemplo, determinar si la vida útil de un camión realmente son 5 años, o yo lo debería depreciar en más años, en 10, en 15. ¿Me siguen o no? Con este ejemplo podemos concluir que si necesitamos hacer la compra de un camión y necesitaríamos tomar crédito, ¿no debería ser mayor a 5 años? Los camiones se deprecian en 5 años, sí. Es un criterio contable. Se deprecian en 5 años, sí. Excelente.
Es un criterio contable. Se deprecian en 5 años. Bueno, chicos, con esto cerramos la unidad 3. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay una pregunta sobre la unidad 3? Por las dudas yo les voy a mandar el link del Genially para que todos lo tengan y el material lo tiene absolutamente todo el material que necesitan para poder estudiar esta unidad lo tienen en el campus. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos ido explicando sobre la unidad 3? No, profe, está todo claro, creo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si les parece, dejamos por acá. Si no hay ninguna consulta de parte de ustedes. Bueno, gracias, profe. No, profe, perfecto, gracias. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Dale, buenas noches. Un gusto chicos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, que pasen buena semana. Bueno, Buena Semana Santa, chicos. gracias igualmente, profe. Gracias igualmente, profe, nos vemos. Nos estamos viendo. Chao, buen fin de... Chao, chicos. Que lo pasen lindo.